Bien, alerta de C5N. Hay novedades en la causa del Correo Argentino. El fiscal acusa a la cúpula del Correo de vaciarlo para beneficiar al grupo Macri. Estamos en comunicación telefónica. Vamos a hablar ahora con Gabriel Morini, periodista de ámbito financiero, para que nos ayude a entender este dictamen de la fiscal y cuál es la situación hoy. Se apunta a SOCMA por irregularidades, retiros de dinero irregulares. Muy buenos días, Gabriel. Estamos acá con Carla Rebello, yo soy Pablo Camaití. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Qué es lo que dice la fiscal hoy? ¿En qué situación está hoy la causa? Efectivamente, este es el tercer dictamen de la fiscal Boquín y este quizás es de los más duros porque lo que establece es que a lo largo analiza cómo va viniendo el expediente y cómo se ha movido en los últimos meses, y lo que llega a la conclusión es de que ha habido maniobras de vaciamiento en beneficio de los controlantes. Los controlantes del Correo Argentino, como sabemos que está en quiebre, están en un proceso concursal, son SOCMA y Sideco, ambas del grupo Macri. A partir de esta situación es que establece que, por ejemplo, se trataron de simular alquileres por valores de 144.000 pesos por mes, por ejemplo, o de cuestiones que excedían, por facturas que excedían esos montos. Es una empresa que no tiene ni actividad, ni tiene capital, ni tiene ningún tipo de trabajo en sí mismo, y que tiene solo 3 personas registradas a su nombre, una persona de 80 años y 2 personas que forman parte de otras empresas del grupo Macri, con lo cual hay como toda una intención de simular gastos y de generar estos retiros que exceden los 10 millones de pesos, por los cuales la fiscal está pidiendo que se investigue claramente a la jueza que autorizó este asunto y a todos los que participaron de este concurso, porque lo que señala es que toda la actividad que se está llevando en torno a este proceso es absolutamente irregular. Perdón, Gabriel, ¿en qué periodo de tiempo se llevó adelante este retiro de dinero? Bueno, en los últimos meses o sobre todo durante el año pasado, son 5 meses, sobre todo el año pasado, digo, mientras en paralelo el Correo pretendía avanzar en lo que es la negociación del acuerdo, finalmente el acuerdo que quedó trunco, cuando la propia fiscal Boquín también desestima esta situación firmada por el Ministerio de Comunicaciones. Entonces, en paralelo, mientras eso sucedía, había como incidentes en el mismo concurso, que ya digo, lleva 16 años este procedimiento. Sí. Lo cual también es señalado por la fiscal. Y lo que apunta a la fiscal es que mientras en paralelo ocurría el acuerdo con el Estado, por decirlo de alguna manera, en torno a la deuda, lo que ocurría es que intentaban sacar dinero y beneficiar, digamos, y comprar acciones, por ejemplo, que terminaban beneficiando a Cherry SOCMA, que es otra de las empresas del grupo Macri. ¿Había por detrás también, Gabriel, una intención de vaciamiento? Sí, eso es lo que da a entender la fiscal en este dictamen, que es muy duro porque señala que las irregularidades son muchísimas y son vinculadas precisamente a movimientos que no quedan claros, que no pueden ser explicados y que lo que tienden es a inflar el pasivo del Correo Argentino, siempre en beneficio de las controlantes. Y cuando menciono a las controlantes son Sideco y SOCMA, o sea, las empresas insignia del grupo Macri, si de alguna manera lo que se tratara es de inflar el pasivo del Correo Argentino, haciéndolo a tener operaciones que no tenían ningún tipo de sentido y que solamente apuntaban a beneficiar a quien era el controlante, quien iba a ser, digamos, iba a creer más dinero, ¿no? Iba a tener más acreencias. ¿Cómo sigue la causa ahora? Bueno, hoy estamos en un impasse sobre la decisión de los 120 días de prórroga que había solicitado tanto el Correo como el Estado para resolver este famoso foja cero que había planteado el presidente Mauricio Macri. Obviamente el acuerdo no está homologado, el acuerdo que se firmó el año pasado no está homologado, eso es un dato porque a partir del dictamen había quedado de manifiesto que había irregularidades, y la propia fiscal en este dictamen que firmó ayer lo confirma. Dice, la verdad que el hecho de que toda la negociación se haya ido para atrás solamente confirma que lo que había planteado como abusivo era finalmente así, y que quien tenía que haberlo firmado no fue quien lo firmó. Estamos hablando de los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones. Lo concreto es que ahora está en suspenso, está a decisión de la Sala B de la Cámara Nacional Comercial, que tiene que definir cuál es el plazo
O sea, fíjense en qué instancia estamos. Tiene que definir cuál es el plazo en el cual va a otorgar o no esta suerte de ventana para que se vuelva a negociar y se planteen determinadas cuestiones. Y obviamente atravesado con lo que fue durante toda la semana pasada el tema de la salida del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, quien estaba a cargo de realizar una auditoría sobre los movimientos y sobre el rol de cada uno de los funcionarios que intervinieron en este tema. Gabriel, la auditoría iba a ser muy crítica. ¿Cuál es la cifra que menciona la fiscal? 10 millones de pesos en distintas operaciones, y también habla, digamos, en otras cuestiones. Esos son los retiros que fueron autorizados por la jueza Marta Ciruli, el cual señala también Boquín que esto no fue correcto, esta autorización no fue correcta por parte de la jueza que está a cargo del expediente en primera instancia, y también después hace un desglose de las distintas facturas que se presentaron en la causa y que, qué sé yo, ponen como montos 144.000 pesos por mes solo de alquiler de oficinas, una empresa que no tiene actividad, repito, y pone cuántos, alrededor de más de 150.000 pesos por mes de cargas sociales y sueldos, cuando hay una persona que tiene 80 años y las otras dos personas que aparecen en la nómina son empleados de otras empresas del grupo. Lo pone como irregular y por eso también la fiscal pide que ahora intervenga la PROCELAC, la Unidad Antilavado, y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para ver qué está pasando en este expediente que dice que es absolutamente anómalo e irregular todo el trámite que está teniendo el tema del correo. Gabriel, sí, perdóname, sí. Carla. Gabriel, sí, si está la autorización de una jueza para este retiro de dinero, ¿qué es lo que señala la fiscal allí en la irregularidad? ¿Dónde presta ella atención y dice, bueno, esto está autorizado por la justicia, pero está mal por qué razón? Sí, hay que entender lo siguiente: la fiscal Boquín es fiscal de Cámara, es decir, sí, es fiscal de la instancia superior, sí, con lo cual puede revisar cualquier decisión de la instancia inferior, que viene a sí, ser la primera instancia. claro. A partir de eso es que lo que analiza la fiscal es que cambió el criterio en el cual se estaba manteniendo, digamos, distintas cuentas que tenía el concurso, digamos, tiene asociadas diversas cuentas bancarias por X cantidad de montos. En algún caso eran en dólares y también había en pesos una cantidad bastante importante. Lo que dice es que, cambiando el criterio de lo que se venía manejando y, digamos, en pos de técnicamente salvaguardar parte de lo que eran las acreencias para quienes eran los acreedores minoritarios, cambia el criterio y la jueza Ciruli autoriza, en base a ciertos argumentos de la empresa, presentados por la empresa, autoriza el retiro de fondos cuando esto no estaba justificado. Y usa, digamos, como documentación respaldatoria, empieza a señalar estas irregularidades que decíamos, que fueron parte de la autorización para que le permitieran sacar ese dinero, pero que Boquín advierte que es irregular porque, digamos, no se justifica con el accionar de la empresa. Digamos, terminan alquilando con oficinas a los propios controlantes de la empresa. ¿Se entiende este punto? Que lo señala la fiscal. No es que la empresa Correo Argentino paga un alquiler solamente y, bueno, tiene necesidad de tener oficinas y demás. Simula pagar un alquiler a quien es su controlante por un monto que es exorbitante, porque tiene solo 3 personas trabajando y no tiene ninguna actividad registrada y está dada de baja en la Inspección General de Justicia. Es parte de lo que señala la fiscal en este dictamen que tiene 88 carillas. A ver, repasemos eso, Gabriel, para entenderlo, porque lo que hay que entender es que estamos hablando de una empresa que está en esta situación irregular hace muchísimos años, que tiene que llegar a un acuerdo con el Estado. En medio de eso, lo que vos nos estás contando es que entre las irregularidades que detecta la fiscal es que el Correo Argentino, como empresa, paga este alquiler mensual de casi 150.000 pesos. ¿Y se lo paga a quién? Se lo paga a Sideco Americana, que a su vez es controlada por SOCMA, es decir, todas empresas del grupo Macri. Es decir, cuando vos decís que se lo paga al controlante, significa que está diciendo que se lo paga a los mismos empresarios, claro, digamos, que están a cargo del correo, digamos. A los mismos dueños que están a cargo del correo, solo que el correo está controlado, es decir, no tiene a ningún, claro, integrante de la familia presidencial en el nombre, digamos, de la parte directiva. Pero es como si yo me alquilara mi casa.
Claro. y después dijera que tengo una deuda por haber alquilado mi casa. ¿Se entiende? Digamos, es interesante verlo desde ese punto de vista, porque además incluye el alquiler no solo lo que son las oficinas, que además hay una descripción que tienen oficinas, salas de reuniones, garage, cocheras, digamos, toda una serie de cosas que son innecesarias para una empresa que no tiene actividad. No Sí, tiene que quizás son movimientos, Gabriel, habituales en el mundo empresarial, habituales en un holding con muchas empresas, que acá toman relevamiento y se vuelven irregulares, o aparentemente irregulares, frente a este contexto que vive Correo Argentino. Claro, porque además, recordemos, este es el tercer dictamen. El primer dictamen que se conoció de la fiscal Boquín fue el que paraba la negociación, decía, no, esta negociación es abusiva en este punto. El segundo dictamen es el que acusaba de mala fe procesal a las empresas del Grupo Macri, porque mientras en paralelo estaban teóricamente negociando el estado de la deuda con el propio Estado Nacional, por el otro lado habían iniciado una serie de demandas en el Foro Contencioso Administrativo que triplicaban lo que se comprometían a pagar como deuda, es decir, tenían por el otro lado unas contrademandas que iban a ser más beneficiosas para el Grupo Macri. Y este es el tercer dictamen, donde directamente dice, ojo que acá hubo maniobras de vaciamiento, hubo un intento de simular determinadas cuestiones para engañar de alguna forma a la justicia y llevar adelante extracciones de dinero o inflar determinados costos operativos que tenía la compañía, y lo que en realidad ocurría era algo totalmente distinto, sino que se estaba perjudicando a quienes eran los acreedores, entre ellos el Estado. Esto es lo que señala en síntesis la fiscal, obviamente detallado y obviamente relacionado a diversas facturas, a diversas cuestiones que tenían que ver con la administración del correo, que tiene síndicos y que tiene jueces a cargo. También dice que esto tiene que ser removido porque no han actuado como correspondía, y hace una cuestión describe una cuestión bastante interesante, que son las acciones referidas a una empresa que se llama Nespicor, que es básicamente una de las controlantes de Chery Sogma. Chery Sogma es la empresa de autos, pero también está radicada en Uruguay a través de una compañía que se llama precisamente así, se llamaba Chery Mercosur y pasa a denominarse de otra manera, pero que apunta a que se habían garantizado acciones con parte de lo que era la deuda del correo en esa operatoria. Entonces, dicen, lo único que ocurría aquí es que siempre se beneficiaba el grupo controlante. De todas las operaciones en las que se involucraba el correo, siempre se beneficiaba al grupo controlante en detrimento de los acreedores. Esto es, en síntesis, lo que plantea la fiscal Boquín en lo que decimos es un dictamen bastante duro en un momento complicado para el expediente Correo Argentino después de lo que pasó con Carlos Balbín. Ahora, Gabriel, lo que plantea la fiscal en este dictamen es la remoción de las autoridades, porque ella habla de dolo en este tipo de maniobras que apuntaban al vaciamiento, o estamos hablando de la posible detención según la calificación del delito. No, estamos hablando solamente de apartar las autoridades. Todavía nos estamos manejando en los términos de lo que es un expediente comercial, con lo cual no se están imputando delitos penales, sino todo lo que tiene que ver con la violación de la ley de concursos y quiebras. Pero más allá de esa cuestión, es bastante duro en señalar cuál ha sido el rol de las distintas autoridades, síndicos, jueces y quienes han intervenido en esta cuestión a lo largo de un proceso que decíamos lleva 16 años de proceso. Lo concreto es que hay un detalle, porque allí sí, habida cuenta de que puede haber algún tipo de delito, es que pide la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. La Procuraduría es la que investiga el comportamiento penal de cualquier funcionario público involucrado en algún tema de gestión. Entonces, ahí es la unidad especializada en funcionarios públicos la que va a intervenir según ha pedido la fiscal, y también la unidad antilavado, ¿sí?, para analizar si aquí hubo algún intento de maniobra de defraudación y o de lavado de dinero, alguna de las especializaciones que tiene esta unidad fiscal. Entonces, el detalle no es menor, porque por primera vez se está abriendo el expediente Correo Argentino a que pueda haber delitos de otra índole más allá de los que son estrictamente comerciales. Gabriel, perdón, vuelvo para retomar un poco el tema. Entiendo que ya lo dijiste, pero porque son muchas cosas dando vueltas y tengo la sensación que por ahí se nos puede escapar algo.
hace poco, hace un tiempo, se estaba por llegar a este acuerdo entre el Estado y el Correo. La fiscal, la justicia pone la voz de alerta y dice: este acuerdo no es beneficioso para el Estado, esto toma conocimiento público, todo lo que sabemos, y aquella conferencia de prensa en la que el presidente Mauricio Macri dice: voy a ordenar que esto vuelva a foja cero. Paralelamente a esto, el recorrido que vos nos contás en la justicia, que llega a este tercer dictamen. Aquella frase del presidente Mauricio Macri, volver a foja cero, concretamente, ese acuerdo al que tiene que llegar el Estado argentino con Correo Argentino, con los empresarios, digamos, que administraron Correo Argentino, ¿en qué situación está hoy y qué papel juega este dictamen en ese acuerdo? Hoy está totalmente suspendido el acuerdo que se iba a firmar y que había sido objetado por la justicia. ¿Por qué? Porque hay en paralelo los siguientes ítems. Una auditoría por parte de la Auditoría General de la Nación de todo el proceso, para lo cual también hay tiempos que todavía van a exceder incluso los 3 meses. Hay una auditoría de la Procuración Nacional del Tesoro. Todavía no hay novedades sobre ese dictamen. Un tercer ítem es las investigaciones penales que también están en curso y que han pedido el expediente sobre el tema Correo Argentino para ver si hubo algún delito penal en este tema. Y el concurso en el cual la fiscal es lo que está interviniendo, y lo que está señalando es que se siguen sumando irregularidades. Digamos, por donde se lo mira el proceso del concurso de Correo Argentino, se siguen sumando irregularidades, lo cual a su criterio le da la razón a ella para pensar que este es un proceso totalmente irregular, que Correo Argentino iba a llegar a un acuerdo absolutamente abusivo con respecto al Estado, y que además refuerza esto de mala fe procesal con el tema de las contrademandas, como si, digamos, fuera un caso único en su especie, de Correo Argentino, porque el comportamiento que está teniendo la empresa y sus controlantes es absolutamente anormal e irregular. Vos sabés, Gabriel, que de parte del Gobierno Nacional intentan desacreditar este accionar y esta investigación que está llevando adelante la fiscal, ¿no? Tiñéndola de alguna intencionalidad política. Más allá de esto, ¿vos cómo ves la investigación que está llevando adelante y estos dictámenes, 3 decías, que ha emitido la fiscal? Bueno, lo cierto es que el tema Correo Argentino no ha encontrado en el gobierno una reacción a nivel político que le permita salir airoso o fácil del tema. En un principio, Mauricio Macri no iba ni a emitir una sola palabra referida al tema vinculado al correo, pero digamos la crisis política que generó el dictamen, porque es un dictamen muy técnico también, es muy difícil bajarlo a términos muy sencillos como algo bueno o malo, porque es muy técnico y muy complejo todo el proceso, que repetimos, 16 años de proceso del tema de la quiebra de Correo Argentino, con lo cual no es fácil, se han acumulado cantidad de cosas. Entonces, el primer reflejo del gobierno fue desacreditar a la fiscal, como si eso solo alcanzara para alguna cuestión. Lo cierto es que han cambiado regulaciones, ha habido decretos para manejar el tema conflictos de interés, ha cambiado cuál es el circuito de algunos procedimientos, hay incluso la idea de un proyecto de ley para administrar estas cuestiones. Digo, no ha sido todo tan sencillo ni se basa solo en la opinión de una fiscal hasta que el gobierno tenga como por reflejo desacreditar. Lo concreto es que hay un expediente, hay una cuestión concreta y no se ha avanzado en sentido contrario a lo que ha dicho la fiscal, que refuerza esta posición. Da la impresión de que es un tema de posicionamiento político el ataque sobre la fiscal, y obviamente que el tema Correo Argentino es una papa caliente que todavía no termina de solucionarse en lo político. Ya en lo estrictamente del expediente es muy complejo, pero aún en lo político todavía no terminan de encontrar la vuelta. Gabriel, muchísimas gracias por esta comunicación, realmente ha sido muy, muy claro. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, ahí está Gabriel Morini, muy clara la noticia. Entonces, este nuevo dictamen de la fiscal sobre estas maniobras irregulares en SOCMA. Nos vamos al corte, ya venimos, tenemos más Bien de Sábado.